24 tarde. Un fallecido, decenas de lesionados y un taco kilométrico dejó colisión múltiple en la Ruta 5 Sur. Quemas ilegales y la densa niebla habrían sido causas del accidente. Acreencias bancarias 2018 superan los 62.000 millones de pesos. Se espera realizar más de 100.000 devoluciones. ¿Cómo saber si tiene dinero olvidado? Más adelante, en Tu Bolsillo, tendremos los detalles. Y hoy en El Especialista Responde hablaremos de las mangas y bypass gástricos. ¿Cuál de las dos cirugías es la mejor frente a la obesidad? ¿Cuáles son sus riesgos? En un momento más les contamos. Muy buenas tardes. Vamos de inmediato con una información que ha marcado sin duda la jornada. Un accidente múltiple ocurrido en la Ruta 5 que ha dejado una persona fallecida y más de 50 lesionados. Estamos con todos nuestros equipos desplegados. Rodrigo Siderakis, vamos a comenzar contigo. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un grave accidente de tránsito que se registró pasada a las 8 de la mañana aquí en el kilómetro 195 de la Ruta 5 Sur, donde un grupo de automóviles que se dirigían hacia Rancagua, hacia la región metropolitana, es decir, en la pista oriente hacia el norte de nuestro país, colisionó en un choque múltiple durante esta mañana. A raíz de este accidente, una persona resultó fallecida. Estamos hablando del chofer del bus Los Libertadores, Rodrigo Lizama, quien nos contaban algunos de sus familiares que eran sus primeros viajes precisamente en esta compañía. Este accidente se registró en el kilómetro 129 de la Ruta 5 Sur, y donde una de las principales teorías que se barajan en este hecho era que había una escasa visibilidad durante esta mañana. Incluso algunas personas indican que era tan escasa la visibilidad que se veía solo 2 o 3 metros de distancia. Sumado a ello, una de las teorías que también está investigando la CIA de Carabineros tiene relación con una presunta quema agrícola que se habría estado realizando en este lugar. Hay una quema al costado del lugar donde se generó este accidente. ¿Qué provocó este hecho, este accidente entre un bus y un camión? Una colisión donde estuvieron involucrados 24 vehículos. Estamos hablando de buses, camiones, automóviles, y también generó una gran congestión en este lugar. Una persona resultó fallecida, como ya les contábamos, y otros 50 lesionados fueron trasladados hacia el hospital de San Fernando. Gran parte de ellos tienen lesiones leves porque el impacto, afortunadamente, y según contaban algunos testigos, los vehículos no andaban a una gran velocidad, y por lo tanto eso habría afortunadamente generado que no hubiese más personas heridas graves y tampoco más personas afectadas. ¿Qué provocó este accidente? Un taco kilométrico en este kilómetro 129. Esto es muy cerca de San Fernando. Estamos hablando que el accidente ocurrió en la vía que va hacia Santiago, hacia Rancagua, hacia la región metropolitana, y este taco evidentemente generó bastante problema y bastante molestia en los automovilistas que a esa hora de la mañana se desplazaban en los dos tramos. ¿Por qué se generó esa congestión en ambos tramos? Una, porque estaba el accidente, y en el otro lado porque los equipos de emergencia tuvieron que trabajar muy rápidamente y a contrarreloj para poder ayudar a muchas de las personas heridas que estaban saliendo principalmente de los buses y también de los camiones. Hasta este lugar ha llegado personal de la CIA de Carabineros, personal también de la Bocar, quienes están haciendo un levantamiento respecto del origen de este accidente. Se presume una mala maniobra de uno de los buses, una escasa visibilidad, pero también se está investigando quizás una mala maniobra de algunos de los vehículos que transitaban a esa hora, a las 8 de la mañana, por este sitio. Este es un lugar donde tradicionalmente hay bastante neblina en este sitio, y por lo tanto es un sitio donde muchos conductores nos decían que ellos transitan con bastante precaución, porque en este tramo a la salida de San Fernando siempre se generan algún tipo de accidente o choques por alcance. La situación en este momento
es que están haciendo limpieza de la ruta oriente hacia Santiago permanece cerrada, mientras trabaja personal de Ruta del Maipo en el despeje principalmente de la vía donde fue este accidente. También hay muchos tacos y congestiones alrededor de este lugar, sobre todo en los lugares donde se ha habilitado bypass. Hay un bypass que va desde el Tambo hacia Pelequén y esa ha sido la sugerencia de Carabineros para que los vehículos se desplacen hacia los respectivos lugares, sobre todo hacia la zona urbana, hacia Rancagua, hacia la ciudad de Santiago. Estuvimos desde muy temprano en este lugar y pudimos conversar con algunos de los testigos que salieron de los buses. Llegamos pocos minutos después de que se había generado este accidente y los testigos que estuvieron al interior de los buses manejando los automóviles nos relatan un poco los momentos de tensión, los momentos de angustia que vivieron en este accidente múltiple donde estuvieron involucrados 24 vehículos esta mañana. Les invito a escuchar algunas palabras que obtuvimos aquí en la Ruta 5 Sur, minutos después de esta tragedia. ¿Qué fue lo que pasó? No, que veníamos normal y de repente se ve el carro del camión encima. Y nada, después yo lo único que hice me tiré para atrás y me cubrió la cara y nada. Yo no vi nada, sino lo único que sentí que me chocaron por atrás nomás y le hice cerquita a un camión con un carro, nada más. Porque había mucho humo, no vimos nada más. Es que no se veía nada. Entró una neblina muy fuerte, no sé desde cuándo hasta acá. Y de repente el chofer, yo creo que tienen que haber estado los camiones para allá, pero sentimos el puro impacto. Porque Dios grande no pasó a mayor, el chofer no venía fuerte, él mantuvo la velocidad, no venía fuerte y tuvo reacciones, si no otra historia habríamos contado. Mucha nieblina y al parecer estaban quemando algo, había mucho humo. Este es un radar, un tercer ojo que se llama. Este no me permite acercarme al vehículo que va adelante, me indica la velocidad y la distancia que llevo yo. Yo lo tenía programado a 160 metros, con neblina ideal. Igual uno no se puede confiar, pero ya habíamos reducido, ya más no podíamos venir más despacio. Bueno, eso era lo que estaba aconteciendo minutos después del accidente. Muchos señalan que era una neblina muy densa sumada al humo. Vamos a ver imágenes de lo que ocurrió minutos después del accidente, imágenes captadas por algunos teléfonos celulares de las personas que bajaron minutos después de este accidente, donde se puede percibir que la visibilidad es bastante escasa en la ruta y por eso ellos señalan que no solamente era neblina, también había una dosis de una quema agrícola. Efectivamente, al costado de la ruta, y como ustedes han visto en las imágenes, la neblina es muy densa y al costado de la ruta hay una quema, hay un sector donde hubo una quema de pastizales. Es más, podemos ver personal de CONAF que viene llegando a este lugar a hacer un levantamiento de lo que ha ocurrido, un levantamiento fotográfico de si efectivamente esa quema agrícola se estaba desarrollando en el transcurso de la noche o de la madrugada y fue también una de las causas de este siniestro. Al menos cuando nosotros llegamos durante la mañana no estaba humeando esa quema, pero tampoco podemos descartar que personal de bomberos haya actuado para evitar el desplazamiento. Lo cierto es que la teoría de que existe o existió una quema agrícola puede ser certera y por eso está personal de CONAF en el lugar. Y por ello también se ven esas imágenes de las personas que estaban en el lugar. Vamos a ver qué ocurrió en ese ambiente de las personas que bajaron de los vehículos minutos después de haberse registrado este accidente. Acabó la vigilancia, no se veía nada. Y ahí empezamos. Déjalo como 5 minutos antes y cago. ¿Está despejado? ¿Y hay herido o algo adelante? Ya el auxiliar estamos presentados, pero también... Ah, ya.
Bueno, eso es el ambiente que se veía producto de esta denuncia que han hecho incluso las mismas personas que viajaban en los vehículos respecto de esta densa neblina que no dicen que es completamente natural. También las imágenes captadas por los drones con que llegamos a este sitio reflejan la magnitud del accidente, porque estar en este lugar presenciando a ras de suelo, digamos, no se refleja la magnitud de lo que pudimos ver a través de las imágenes aéreas de los drones que llegamos con nuestro canal a captar el momento de este accidente en la ruta 5 Sur. Les voy a contar que también una de las situaciones que ha generado inquietud es el estado de salud de algunas de las personas. Hay 2 personas que están más complicadas, que están en el centro asistencial, específicamente en el hospital de San Fernando, y otros fueron derivados hacia el hospital de Rengo, que fue una complicación trasladar a las personas debido a la gran congestión que había durante esa mañana. Incluso el personal de carabineros y bomberos les costó demasiado llegar a este sitio, producto de esta gran congestión vehicular que se desarrollaba esta mañana. Luego de revisar estas imágenes de drones, les invito a escuchar algunas declaraciones de las autoridades que llegaron a este lugar a hacer las primeras evaluaciones de este accidente de tránsito, este accidente múltiple donde se vieron involucrados 24 vehículos, una persona fallecida y también 50 personas lesionadas, y cuáles son los primeros balances que hizo Carabineros respecto de este grave hecho registrado durante esta mañana. Escuchamos declaraciones. Participó un bus Pullman, Los Libertadores, que colisionó con un camión. Este es el accidente inicial. Aquí en este accidente lamentablemente falleció el conductor del bus. De ahí hubo una colisión múltiple, ¿cierto?, que se encadenó, donde participaron 21 vehículos, entre ellos 3 buses, 9 camiones y 9 vehículos menores. Se produce un choque por alcance donde están involucrados bastantes vehículos debido a la poca visibilidad en la ruta. Según información que se está manejando, habría una quema ilegal que comenzó en horas de la madrugada, la cual provocó que el humo se trasladara hacia la carretera. Con la neblina produjo una poca visibilidad que comenzaron los choques en alcance. Bueno, como ustedes ven ahora, en la ruta 5 Sur ha sido despejada al menos una vía que va a ser abierta en los próximos minutos, según nos ha señalado Carabineros. Han sacado los buses, los camiones, todos los vehículos involucrados, y además CONAF continúa en los predios aledaños indagando si efectivamente hubo una quema agrícola durante esta mañana, que puede ser una de las causas de este accidente. Muy bien, Rudy, muchas gracias por el informe. Vamos a estar ya en breve desde el Hospital de San Fernando, donde fueron trasladados, recordemos, los heridos. Pero antes de eso tenemos información acá. Sí, Sebastián Marchant nos cuenta y nos actualiza la situación de la Ruta 5. Sebastián, cuéntanos. Se mantiene la congestión, Gonzalo, Carola, a esta hora de la tarde. Les vamos a mostrar las 3 rutas alternativas que hoy Waze nos ofrece para que usted pueda pasar este lugar. Pero primero les vamos a mostrar el mapa en vivo de lo que está pasando ahora, cómo está la congestión. Ya nos decían que se está habilitando una de las pistas, y les quiero mostrar que acá ya se está informando que están circulando a 1 kilómetro por hora. Eso quiere decir que se está habilitando esta pista, y acá abajo está el bypass que hablaba Rodrigo Siderakis para poder usted saltar este tramo. Y les voy a mostrar lo que pasa con las rutas alternativas. Acá tenemos 3 que nos ofrece Waze, y la tercera son 50 minutos, pero tiene que agregar un poco más de 23 kilómetros para saltar este sector. La segunda ruta son 41 kilómetros y es 1 hora y 1 minuto donde usted podría bypassear toda esta zona. Y la tercera es un camino más al interior, donde saldría justo antes donde se produjo el accidente, y serían solo 30 kilómetros en algo así como 30 minutos. Son las 3 vías, o sea, las 3 rutas alternativas que hay en este momento para saltarnos este accidente. Y también les quiero mostrar este mapa que hemos preparado durante la mañana para contarles un poco la dimensión de este choque, que fue en torno a los 8 kilómetros en su longitud en toda la Ruta 5, donde se produjo eso a las 8 o 10 de la mañana, y hablamos con Iván Torres para que nos explicara un poco el fenómeno meteorológico, y era una densa niebla que había en ese momento, y la visibilidad sería en torno a los 20 metros nada más. Es lo que pasó en la mañana, y ahí está precisamente la gráfica donde va mostrando el sector donde se produjo el choque múltiple, y ahí está la información. Había una densa niebla, fue la Ruta 5 Sur, y era a las 8 o 10 de la mañana. A eso se suma esta posible quema agrícola que nos explicaba Iván Torres, que se produce un muro gris que no permite ver
mucho más allá, Gonzalo. Si hacen hincapié en lo que tú decías, son 8 kilómetros de choque. Exacto. No de taco, de choque, para tener una perspectiva del accidente, de la magnitud. Así es, o sea, afortunadamente, lo decimos, una persona resultó fallecida, pero hasta esta hora la congestión se mantiene. Y les cuento que la principal ruta alternativa, que es esta que va por el bypass, presenta solo sectores con taco, precisamente donde se une a otras rutas para poder llegar directamente a la zona final. Pero ya se está habilitando la carretera, ya no está en un color marrón intenso como lo define Waze, sino que está tornándose naranjo y está circulando la gente a eso de los 2 kilómetros por hora, Carola, Gonzalo. Bien, Sebastián, vamos a seguir pendientes a tus datos. Gracias por el informe ahí con la red social Waze, la red de tráfico, pero vamos rápidamente al hospital de San Fernando porque ahí han llegado la mayoría de los heridos en esta colisión múltiple en la Ruta 5. Rodrigo Bravo, te escuchamos. Sí, correcto. Buenas tardes. Y a partir de esta emergencia, que tiene una extensión importante porque son una veintena de vehículos los que están involucrados, evidentemente hay un trabajo importante que desarrolla tanto bomberos por un lugar y por otro lado también los servicios de urgencia, en este caso los hospitales de San Fernando y también de Rengo. Acá en San Fernando llegaron la mayoría de los pacientes, de los pasajeros que iban lamentablemente en estos buses y también en los vehículos circulando por la Ruta 5 hacia Santiago, y es donde se genera este accidente. Rápidamente SAMU y otros servicios de urgencia comienzan a rescatar y también a enviar a todas las personas a diferentes recintos asistenciales. La mayoría llega hasta acá, hasta San Fernando. Son cerca de 17 pacientes, de los cuales cerca de 15, 14 ya fueron dados de alta, pero hay 3 que todavía continúan. Uno fue enviado al Hospital Regional de Rancagua, producto de la gravedad y también de los exámenes preventivos que tienen que desarrollar. Hay otro paciente que va a ser trasladado a un recinto privado, asistencial privado, y enseguida otro paciente que continúa acá en el Centro Asistencial de San Fernando. Evidentemente el trabajo que ha desarrollado el cuerpo de médicos de acá es importantísimo. Estamos con la directora de este Hospital de San Fernando, que nos va a contar un poco los detalles respecto a esto. Directora, si se puede girar hacia la cámara y nos cuenta de inmediato en general cómo ha sido este trabajo intenso durante la mañana. El Hospital de San Fernando, el servicio de la unidad de urgencia, recibió 17 pacientes, de los cuales un paciente fue trasladado al Hospital Regional Rancagua porque presentaba un TEC grave y una hemorragia subaracnoidea. Otro paciente quedó hospitalizado también de mediana gravedad acá porque presentaba un TEC leve con heridas contusas de cuero cabelludo. Otra paciente aún está hospitalizada acá que presentó una fractura de clavícula, que está aún en observación, y un cuarto paciente presenta una fractura de cadera sin riesgo vital y que va a ser trasladado al Hospital del Trabajador. Los otros pacientes fueron dados de alta en buenas condiciones. En lo inmediato, fue muy rápido también la atención, el movimiento. En ese momento el hospital fue un accidente por suerte de día, contábamos con todo el staff médico, con los 2 cirujanos de turno, con laboratorio de 24 horas que tenemos y escáner de 24 horas. ¿Pacientes fuera de riesgo vital en definitiva? Pacientes sin fuera de riesgo vital, no sé, el paciente que trasladamos al Hospital Regional Rancagua, a neurocirugía, no sé cuál en este momento cómo ha sido su evolución. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Bueno, ese sería el paciente más complejo, en definitiva, el que fue trasladado hasta el Hospital Regional de Rancagua, que seguramente va a entrar a alguna cirugía. Conversamos en la mañana con algunas autoridades, el intendente regional de O'Higgins, Juan Masferrer, quien nos entregó algunos detalles del trabajo que se está realizando con el respecto al rescate y también los lesionados con respecto a este accidente. Escuchemos las declaraciones. Tenemos 54 lesionados, de los cuales 50 ya fueron trasladados al hospital de Rengo y al hospital de San Fernando. De esos 54 de mediana gravedad que están en el hospital de San Fernando, y una mujer con algo más de gravedad. Así es, porque la visita de las autoridades regionales es importante con respecto al estado de salud de los pacientes que han llegado a Rengo y también a San Fernando. Seguida, hay otro tema que es muy relevante y lamentable sobre la misma. Es el fallecido, la persona, el chofer del bus Los Libertadores de Pullman, que iba viajando hacia Santiago, hacia el norte, y que en definitiva termina fallecido, Rodrigo Lizama, un hombre que había ingresado hace muy poco a la institución. Hablamos con los familiares que llegaron a este lugar para reconocer evidentemente el cuerpo, y ellos nos
entregaban antecedentes. Uno, que llevaba poco tiempo trabajando, por lo menos en esa empresa, pero sí tenía mucha experiencia en la conducción de buses. Y por otro lado también está este lamentable deceso porque él deja a 3 hijos. También a una familia que se fue muy dolida respecto a la situación. Fue algo fortuito, evidentemente es un accidente, pero nadie se esperaba cómo podía terminar esto. Vamos a escuchar declaraciones del padre de Rodrigo y también de una prima familiar de esta persona fallecida. Escuchemos. Comprometido, él siempre le gustaba estar a la hora, no faltar, todas esas cosas, y siempre hablaba de su trabajo y se preparaba y seguía porque le gustaba ese trabajo. Incluso nosotros decíamos, hijo, que él no trabajara más porque veíamos el peligro en la carretera, todas esas cosas, y le gustaba ese trabajo. Una persona con mucha experiencia también en el volante, ¿no? Correcto, porque trabajó en varias empresas. Primero estuvo en la LIN y después se fue para Santiago, estuvo otra empresa anterior y ahí estuvo varios tiempos. Le gustaba eso. Era una excelente persona, era un buen chofer, se había cambiado hace poco a los buses acá, a los Libertadores, y que le haya pasado esto es terrible, terrible. Sus niños, tiene 3 niños, entonces ahora decirle a ellos va a ser terrible. Solamente pedirle a la gente que oren por ellos, por la familia, por su esposa, y que Dios sea dando la paz en el corazón de ellos. Sí, es parte de la declaración entonces de la familia que llegó a reconocer obviamente el cuerpo y se va muy triste respecto a la situación que ha pasado. Uno, porque tienen que comunicar esto a los hijos de Rodrigo y enseguida también porque viene todo una despedida en términos de funerales. Hay un tema muy destacable. Antes de terminar este contacto yo conversaba con un conductor, colega de Rodrigo, de la persona fallecida, que nos decía, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, nos entregamos información para alertar en caso de que en la ruta se genere alertas. Y justamente lo que pasó ahora es que uno de los conductores que había transitado por ese punto exacto donde se generó el accidente pasó antes que el demás grupo de conductores y él avisó a través de un audio de WhatsApp diciendo, alerta colegas, estén atentos, precaución porque acá la visibilidad, aparte de la neblina, es muy difícil y además estaba generando todo el humo de la quema. Por lo tanto, ese antecedente es súper importante con respecto al trabajo que tiene que realizar la policía para establecer las causas y en definitiva lo que provocó lamentablemente este choque por alcance donde hay más de 20 vehículos involucrados. Entiendo que está Rodrigo Seguiraki desde el otro punto de la Ruta 5 Sur. Así es, Rodrigo. Bueno, aquí la situación se ha normalizado. Si ustedes pueden ver en las imágenes, se ha abierto hace muy pocos minutos una sola vía en la pista oriente que va hacia Rancagua, hacia Santiago, desde San Fernando, que ha tornado a normalizarse, obviamente, el tránsito y el otro lado ya está completamente abierto. Quiero mostrarles algo con Nicolás Catalán. Nicolás, si puedes enfocar hacia el frente. Ese es el predio que ustedes están viendo. Ese es el predio donde básicamente muchos de los testigos que anduvieron en este bus y en los vehículos decían que desde ahí venía esta quema agrícola. En ese lugar se debería haber hecho la quema agrícola. Por eso, en este minuto está personal de CONAF trabajando en el lugar, haciendo algún levantamiento e incluso sacando fotografías con drones para determinar si en ese lugar, en el transcurso de la noche, cuando se generó el accidente, ya obviamente a horas de la mañana, se había encendido fuego en ese sitio. Es por eso que CONAF está trabajando en este lugar y también personal de la autopista del Maipo está abriendo la ruta paulatinamente y obviamente un solo sector de la ruta, porque en el resto de la calzada están todos los vehículos que se vieron involucrados en este accidente, donde la CIAT debe seguir realizando peritajes luego de este accidente de tránsito múltiple registrado esta mañana, donde falleció el conductor de un bus y otras 50 personas resultaron lesionadas, como nos contaba Rodrigo Bravo. Otro de los aspectos interesantes a destacar es que pese a que se abrió una vía, la congestión sigue bastante fuerte. Nosotros tenemos una visión de lo que ocurre aquí en la Ruta 5 Sur y por lo tanto el llamado también a las personas a que busquen alternativas. Hay una alternativa por el Tambo que ya nos mostraban que puede salir a Pelequén, porque este tráfico muy denso va a seguir durante las próximas horas aquí en el kilómetro 129 de la Ruta 5 Sur. Hay que señalar también un aspecto que es bien trascendental y es que lo está analizando la CIAT de Carabineros y tiene que ver con la velocidad que venían los vehículos. Si bien es cierto, los pasajeros, al menos del bus, decían que este venía a una velocidad óptima,
También hay quienes señalan que algunos de ellos venían un poco más rápido de lo habitual en un tramo de 120 kilómetros por hora como es este, y por lo tanto eso es parte de las indagaciones que está realizando no solamente la CIA de Carabineros, también la BOCAR, que ha llegado a este sitio a determinar qué es lo que ha ocurrido en la ruta. Paralelamente a ello hay un helicóptero que está sobrevolando este lugar y que lleva personal de CONAF. Ustedes lo están viendo en imágenes en directo. Este es el helicóptero que llegó personal de CONAF, donde ellos van a hacer un vuelo, no solamente en esta área, también en el tramo que va en el sector izquierdo de esta ruta, para ver efectivamente si es a quema agrícola se realizó acá, cuál es el origen y quién habría causado además esta quema que podría haber generado, podría ser una de las causas, una de las teorías de este grave accidente de tránsito registrado esta mañana. Bueno, como ustedes ven en las imágenes, la visibilidad en la mañana era muy escasa. Hay que hacer un alcance porque la niebla generaba muy poca visibilidad, pero eso sumado con el humo, algunas personas, incluso un chofer de un automóvil que no resultó gravemente herido, señalaba que él tenía una visibilidad no superior a 4 o 5 metros en la ruta. Por lo tanto, cualquier maniobra compleja, como ustedes ven en las imágenes respecto de la visibilidad, era bastante arriesgada y complicada, ¿no? Rodrigo, durante esta noche. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en el estudio, nosotros seguimos aquí. Sí. Sí, Rodrigo, ¿sabes qué? Rodrigo Bravo comentaba un elemento que es fundamental, el hecho de que los camioneros se habían dado la alerta durante la mañana, ya que uno había pasado con anterioridad, había visto lo que había ocurrido y había alertado a los otros entonces respecto de la baja visibilidad por un lado, pero no solamente eso, sino que del choque que había ocurrido y el taco que había, con lo cual tenemos que dar gracias porque de alguna forma tal vez se evitó que otros vehículos más se sumaran, y sabemos que cuando viene un camión, la fuerza con la que viene, porque realmente ver estas imágenes es impresionante. Necesita cientos de metros para detenerse, frenar, o sea, claro. Es imposible. A mí en lo personal me carga cuando ocurren las cosas y empiezan las cantinelas de generales después de la batalla y tenemos que ser así o asá. Pero la verdad es que la neblina es un enemigo tremendo en la carretera, tremendo. Hay que tenerle respeto, miedo, así, de mucha distancia, porque cuando no hay neblina, ya no hay momentos que no se ve ni siquiera las líneas continuas pintadas en la carretera. Hay que tener extrema precaución. Es muy, pero muy peligroso, Rodrigo Siderakis, y además que la comparación de las imágenes que vemos ahí de la hora del accidente con 4 horas después, cuando sale el sol, es increíble. Así es, la diferencia es muy importante y lo que ustedes decían es bien trascendental porque aparentemente, y tal como lo comentaba Rodrigo Bravo, yo lo pude reportear apenas llegué durante la mañana del accidente, es que al menos había una alerta entre el transporte, al menos había una alerta entre los choferes de buses y los camiones que tienen grupos y se van alertando. De lo contrario, este accidente habría sido una tragedia mayor. Siempre obviamente lamentamos la muerte del chofer del Pullman Los Libertadores, no una persona joven, pero esto podría ser un accidente de mayor proporción y eso básicamente se debe, y es una de las teorías que también es que habían algunas personas que ya mantenían alerta de las condiciones del tránsito. Cuando yo venía esta mañana al accidente a reportear, pasado Pelequén, habían algunos tramos de neblina, estamos hablando bastante pasadas, 8:30 de la mañana, y era bien escasa la visibilidad que había ahí, y si lo sumamos con el humo o con la quema agrícola, era realmente una bomba de tiempo lo que estaba ocurriendo en este sitio. Les quería hacer otro comentario respecto a las dificultades que también se enfrentaron. Recordemos que este accidente fue a las 8 de la mañana, y se fue despejando hace muy pocos minutos porque habían muchísimos camiones con acoplado, muchos buses y automóviles, incluso algunas de las personas que venían en estos buses tuvieron que esperar un recambio para poder llegar a sus casas y devolverse hacia Talca, de donde venían las personas del bus Los Libertadores. Vamos a permanecer aquí contando más antecedentes de lo que ocurre en este grave accidente registrado esta mañana aquí en la región de O'Higgins. Así es, Rodrigo, tú nos comentabas en la mañana también la cantidad de tráfico que hay en la zona durante esa hora peak. Muchísimas gracias por la información y retomamos contacto contigo más adelante cualquier cosa. Buenas tardes. Sí, vamos a ver cómo se va normalizando el tráfico porque fueron 5 horas de corte de la Ruta 5, la inmensa cantidad de vehículos que estuvieron esperando, poco a poco se va a ir normalizando, pero va a tomar tiempo. Y de hecho ya hay una vía abierta cuando se esperaba que recién se reabriera la carretera a eso de las 4 de la tarde, así es que también eso es una buena noticia. Volvemos a la capital
Con una información muy trágica también. Una mujer embarazada de 6 meses de gestación perdió a su guagua, esto tras ser atropellada en la comuna de Providencia. Vamos a conocer más antecedentes de este y otros hechos con Fabián Collado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Soy Gonzalo Carola y que lamentablemente mantiene a esta víctima bajo riesgo vital en estos minutos en la ex posta central. Accidente que ocurrió a plena luz del día de la jornada de ayer, pasadas las 6 de la tarde, cuando esta madre de una pequeña de 5 años y que estaba esperando a su segundo hijo, que ya llevaba 6 meses embarazada, se había dirigido a 2 cuadras de su domicilio precisamente para ir a buscar a esta pequeñita. Y es cuando cruza la intersección en Julio Prado con Francisco Bilbao, que una conductora que iba en su vehículo, una conductora joven de 24 años, aparentemente no se habría percatado de la presencia de esta mujer y al virar la atropelló lamentablemente. Mujer que salió eyectada y de hecho que causó conmoción este accidente por los vecinos que se encuentran en el sector. Imagínense que justo en esos instantes por la avenida Francisco Bilbao, la comuna de Providencia, iba descendiendo una ambulancia que pertenece a la ex posta central. De hecho, inmediatamente, como iba desocupada, pudo prestar los primeros auxilios a la víctima y la trasladó hasta este centro asistencial de la avenida Portugal, donde ingresó muy gravísima durante la tarde de ayer y lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, se pudo confirmar que el golpe lamentablemente terminó con la guaguita de 6 meses de gestación. De hecho, ahora los esfuerzos médicos han sido, la verdad que arduos para poder salvarle la vida. Ella principalmente tiene un TEC severo, según lo que nos han comentado en el recinto asistencial, lo que la ha mantenido obviamente al vilo entre la vida y la muerte. En el sector muchas personas se percataron de este accidente principalmente por el golpe que hubo y además la conmoción debido a que se notaba claramente que esta mujer se encontraba embarazada y la conductora presuntamente responsable de esta situación se quedó en el lugar, trató de ayudar, pero no mucho pudo hacer debido a que estaba en un estado muy gravísimo debido al fuerte impacto que sufrió allá en Francisco Bilbao con la calle Julio Prado de la comuna de Providencia. Primero, tenemos algunas declaraciones que revisar por parte de los vecinos del sector, de los cuales estuvieron algunos colaborando precisamente a los primeros auxilios. Pasemos a revisar esas declaraciones. Mucha gente alborotada aquí, me parece que justo venía una patrulla, o sea, de ambulancia, entonces fue como el impacto y menos mal que venía, gracias a Dios, la ambulancia, entonces eso fue rápido. Igual tuvieron que apurar un poquito más la velocidad de los autos y atendieron a la dama ahí mismo. Ningún impacto, ningún golpe fuerte, no, nada, ni siquiera, porque a veces cuando hay una frenada brusca se escucha, ¿no? Pero ahora no sentí nada. Me enteré que estaba embarazada, que había perdido la guagüita y... Bueno, por la misma situación es que la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros es quien estuvo realizando todos los peritajes de rigor durante horas de esta madrugada para poder ver las eventuales responsabilidades de la conductora en cuestión. Estamos hablando de Carla Nahuel Santana, de 24 años, quien fue detenida en los primeros instantes, pero en definitiva el Ministerio Público determinó su libertad, pero citada al tribunal ante una futura audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos, sobre todo con el futuro de salud de Margaret Castillo, de 38 años, quien es esta madre que lamentablemente está bajo riesgo vital. La policía en este caso está investigando 2 aristas. Una es que la mujer, la conductora, derechamente no se haya percatado de esta mujer y haya hecho un viraje imprudente, o otro de los puntos que está evaluando también que precisamente Margaret Castillo, la víctima, lamentablemente haya cruzado donde no estaba el semáforo habilitado para los peatones, pero es parte de los detalles que está analizando la policía. De hecho, durante esta mañana estuvimos conversando con el marido de la víctima, de Margaret Castillo, quien nos comentó que estaba obviamente muy acongojado por esta situación, muy preocupado del estado de salud de esta mujer, y más que rencor por la otra conductora, nos decía que son 2 familias que están sufriendo debido a una que tiene que enfrentar la justicia y la otra que está obviamente desmoronada a raíz de la
la pérdida de esta guaguita de 6 meses de gestación y también esta mujer, la cual todavía se mantiene en estado gravísimo en la ex posta central. Es este TEC que tiene de manera severa, lo cual mantiene de manera infructuosa los trabajos de los médicos en dicho recinto asistencial. Escuchamos las palabras de este marido. Me llamaron de acá del hospital con el teléfono de Margaret que había tenido un accidente y que la habían ingresado acá de urgencia. Está con un diagnóstico reservado, producto de la lesión en la cabeza que tiene. En paralelo vinieron doctores del Hospital San Borja para ver el tema ginecológico y del bebé, que lamentablemente, pese a que lo sacaron rápido, no aguantó por sus 25 semanas y el estado en el que estaba. No se descarta que en las próximas horas Margaret Castillo, de 38 años, pueda ser trasladada hasta otro recinto asistencial para que le realicen diversas tratativas para que pueda mantener cierta estabilidad, algo que ha sido muy complejo en la ex posta central durante las últimas horas. Revisar más informaciones policiales de la jornada, mucha atención con estas imágenes que corresponden a este plan de intervenir las poblaciones más complejas de la capital, específicamente en la comuna de Puente Alto por el departamento antidrogas OS7 de Carabineros, porque a partir de las 11 de la mañana los funcionarios policiales de drogas se trasladaron hasta la población Carol Ursúa de la comuna de Puente Alto, donde se realizaron 6 allanamientos simultáneos. ¿Qué es lo que sucedió al interior? Se sacó de circulación a 5 personas que se dedicaban al tráfico de drogas, principalmente al microtráfico, desde donde se pudo incautar cocaína, marihuana, además de armas de fuego. Todos ellos fueron derivados hasta la 20ª Comisaría de Carabineros de Puente Alto, donde estas labores del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros también han sido arduas para poder sacar el tráfico de las poblaciones más complejas de Santiago. Gonzalo Carola. Muy bien, muchas gracias por toda la información. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos al sur del país, socavones en varios puntos de la ciudad, calles colapsadas, cortes de luz, viviendas anegadas. Ahí tenemos imágenes, algunos de los daños dejados por el temporal muy fuerte que afecta a Punta Arenas desde anoche. Así es, ahora esto se va a mantener hasta mañana, es por eso que las autoridades decretaron alerta temprana preventiva. Pero es todo lo que está ocurriendo. Vamos de inmediato con Alicia Cárdenas, que nos va a ampliar esta información. Alicia, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y preocupante es la situación que se vive aquí en la región de Magallanes, pero sobre todo en Punta Arenas. Ustedes ya lo decían, producto de las fuertes lluvias que se comenzaron a registrar en esta madrugada, eso de las 1 de la mañana, y hasta la hora actual no han parado. Es lluvia fuerte que no ha cesado. De hecho, hasta las 12:30 de este miércoles ha llovido más de 25 milímetros, una lluvia que ha sido acompañada de fuertes truenos, también relámpagos. Este fenómeno de los truenos y relámpagos no se veía aquí en Punta Arenas al menos desde el año 1991. Lo decíamos, ha causado grandes estragos, sobre todo en vecinos del sector sur de Punta Arenas. Estamos precisamente en la población El Pingüino, en donde varios vecinos han visto sus casas inundadas. Pasamos a ver cómo ha sido, cómo la lluvia ha afectado estas casas. Aquí estamos con un vecino de la población El Pingüino al sur de Punta Arenas. Don Luis, por favor, cuéntenos acerca de cómo la lluvia ha afectado su casa. Vemos el piso aquí al interior repleto de agua. Se inundó completamente de agua, como a las 8 de la mañana acá nosotros los tocó porque se llenó las calles afuera, rebalsó la cámara mayor que hay afuera donde pasa el colector, y por lo consiguiente se llenaron las cámaras de las casas, las cámaras domiciliarias, y acá empezaron a entrar todo el agua para adentro. Claro, cuéntenos cómo fue esto. ¿Fue rápido? Sí, fue en cosas de segundo nomás. En cosas de segundo no tuvimos tiempo de sacar las cosas para afuera, nada. Y si lo sacamos para afuera, igual lo agarraba la lluvia afuera. Acá adentro ahora está todo echado aparte porque esto todo es agua servida. No es agua de calle, sí, no, este agua que salió de la cámara, agua servida.
Entonces acá estos silloncitos están todos echados a perder. Sí. Usted tuvo también que desconectar los aparatos eléctricos. Todos están desconectados acá, todo desconectado. Está desconectado de allá del enchufe mayor. Y de afuera está cortado, Carabinero cortó de afuera la luz. Usted es uno de los vecinos más afectados en este sector, ya lo decía, es gran pérdida. En este momento sí, yo soy uno de los más afectados porque mis vecinos del frente se le llenaron los sitios nomás, pero como tienen su casa alta, entonces no le entró el agua dentro. Acá, como esta casa la levantaron mal cuando la levantaron, entonces por eso es que el agua se pone, entra todo para acá. Claro, los sillones completamente inundados, ya lo decíamos, los aparatos eléctricos también. Sí, todo. Cuéntenos, ¿qué solución le han dado? ¿Ha podido optar por ayuda? No, acá solución a mí ninguna, porque el bombero me dijo que iban a ir a ONEMI y hasta aquí no he visto a ningún funcionario de ONEMI. Okay, cuéntenos usted también qué va a hacer durante el día, porque esta situación no va a mermar hasta mañana a las 7 de la mañana. ¿Qué va a hacer en esta casa? Usted nos contaba que vive incluso un bebé. Sí, tengo mi nuera con mi nietecito que viven con mi hijo en el fondo, en una pieza del fondo, porque a ellos se les quemó la casa hace 2 años y hasta aquí no han podido hacer su casita. Entonces están allegados con nosotros. Más mi hijo que va al liceo. Sí. ¿Qué piensa hacer? Podemos caminar, nos puede mostrar aquí la casa, el mismo sillón, como usted nos contó que estaba inundado. Cuéntenos, ¿qué solución va a optar? ¿Van a irse de la casa? ¿Van a esperar ayuda? No, yo lo único que quiero es de que si viene la ONEMI, si me pueden sacar el agua de debajo, el agua que está debajo de la casa, porque acá, aunque nosotros saquemos esta agua, el agua debajo del piso se mete por acá arriba. Porque esta casita está toda así como lo ve usted. Bueno, acompáñenos también, porque no solo su casa al interior ha sido inundada, también es el patio el que presenta grandes pozas bastante profundas, una situación que se repite aquí en la población El Pingüino, en el sector sur de Punta Arenas, en donde bomberos ha estado trabajando incansablemente por retirar el agua del patio de los vecinos. Es una situación que preocupa, ya lo decía, porque esta situación de las lluvias no va a mermar hasta eso de las 7 de la mañana del día jueves. Y no solo inundaciones se han producido aquí en Punta Arenas, también se han producido socavones en el sector sur de la ciudad. Las clases en colegios y jardines municipales han sido suspendidas producto de estas fuertes lluvias. También hubo un corte de luz que afectó a más de 40.000 clientes de la ciudad de Punta Arenas. Este fenómeno de caída abundante de lluvia no se veía desde el año 2012, cuando ustedes deben recordar lo que pasó aquí en Punta Arenas con el desborde del río de las Minas, cuando llovió por 3 días seguidos más de 50 milímetros de agua. Es por eso que las autoridades desde ya están tomando las precauciones para que esta situación no se vuelva a repetir y no hayan males mayores que lamentar. Nosotros seguiremos ampliando esta situación. Aquí pueden ver en imágenes cómo los patios de vecinos están completamente repletos de agua, vecinos que han tenido que ser evacuados de sus viviendas para que precisamente el piso de sus hogares no ceda y no se produzcan otro tipo de desmanes. Alicia, muchísimas gracias. Es bastante la profundidad que ha producido. Alicia, muchas gracias por toda la información. Vemos que la situación está bien complicada y lamentablemente, como tú bien decías, esto duraría hasta mañana en la mañana. Buenas tardes y retomamos contigo contacto más adelante de ser necesario. Y convengamos que en esa parte del país no se quejan de la por lluvia. Cualquier cosa. Es cierto. Vamos a ir a otro tema, un hecho insólito que ocurrió en la comuna de Concón. Tras una balacera que terminó desgraciadamente con un muerto en la calle, una turba le arrebató precisamente el cuerpo de la víctima a carabineros que periciaba el sitio del suceso. Mire. Les arrebataron el cuerpo de las manos, turba descontrolada que por la fuerza se lo quitó a carabineros. Funcionarios tranquilos resguardaban el cielo cuando una verdadera masa de gente irrumpió en el lugar y se llevó al fallecido. Yacía tapado en el suelo y terminó a bordo de esta camioneta. Insólito hecho ocurrido en la comuna de Concón. Minutos atrás se había constatado el fallecimiento del sujeto de 23 años,
pero sus seres queridos no se convencían. Lo trasladaron al SAPU con la intención de reanimarlo. Cuando llegó su mamá, que gritaba que estaba vivo, se lo llevaron al consultorio. Se genera una especie de forcejeo con los carabineros y ante eso existir una gran cantidad de personas. Estos sobrepasan el actuar de carabineros. Ellos argumentaban que era su familiar y que al menos podía estar vivo, por lo tanto había que trasladarlo. Todo ocurrió pasada las 10:30 de la noche. Varios balazos alertaron a los habitantes de la población Los Troncos en Concón. Se trataba de un ataque dirigido a un sujeto que transitaba en moto. Falleció en el lugar víctima de los impactos. Que había fallecido un niño nada más. Solamente nosotros estábamos acá y mi hijo dijo, mamá, mataron al Mosi, nada más, y corrimos a verlo. Ya estaba tapado ya. La mamá, los papás gritaban nombres, pero no recuerdo los nombres que gritaban, pero ellos gritaban unos nombres de quienes podían haber sido. Lo ajusticiaron, era algo que estaba preparado, que venía directo, que venía con nombre y apellido. Por eso no es un tiroteo en una población, sino que es alguien que lo ajusticiaron a mansalva en un lugar determinado. Aparentemente un ajuste de cuentas por droga, Carabineros se vio sobrepasado por la multitud desenfrenada que llegó en rescate del cuerpo. Forcejeo que terminó sin detenidos, aunque podría configurarse el delito de obstrucción a la justicia y alteración del sitio del suceso. De los autores del ataque nada se sabe y ahora serán las cámaras de seguridad las que contribuyan a su identificación. Fallecido que tenía un amplio prontuario policial y salió de la cárcel el año pasado. Enfrentamiento entre bandas rivales que terminó con un sujeto abatido a balazos, conmocionando a todos los habitantes de la comuna de Concón. Avanzó por cuadras contra el tránsito y a toda velocidad intentando huir de Carabineros. La loca carrera de un delincuente terminó en Quilicura cuando uno de los uniformados le disparó a un neumático del camión y logró que se saliera del camino. Horas antes, 4 delincuentes habían robado el vehículo en la comuna de Los Espejos. Mire. El robo del camión y toda su carga se había producido 2 horas antes en la comuna de Lo Espejo. Pero fue 21 kilómetros al norte, en la comuna de Quilicura, donde Carabineros vio el vehículo con encargo por robo y comenzó su persecución. Increíblemente, a pesar del tránsito que había a esa hora, el camión logró avanzar zigzagueando entre autos y personas que solo de milagro no fueron atropelladas. La carrera terminó en la caletera de Américo Vespucio luego de que uno de los uniformados disparara a uno de los neumáticos del vehículo de carga. Este vehículo, mientras se desplazaba hacia el sur, en actitud un tanto temeraria, intentó atropellar a algunos carabineros que estaban intentando detenerlo. La detención del chofer permitió llegar enseguida a una parcela de la misma comuna donde antes habían dejado toda la carga. Ahí también encontraron armas de fuego y municiones y se logró la detención de otras 2 personas. Van a ser formalizados, van a pasar al primer control de detención por receptación, por infracción a la ley de control de armas y por homicidio frustrado a carabineros de servicio. Antes de llevarlo a un hospital, la víctima logró decirle a los carabineros que los ladrones eran 4, que estaban armados y que fueron muy violentos. En la mecánica del delito, cuando lo perpetraron en la comuna de Los Espejos, golpearon al conductor para obligarlo a descender, porque este intentó rehusarse al delito. Uno de los detenidos tenía su carné, por lo que Carabineros todavía trabaja en determinar con certeza la identidad de cada uno de ellos y saber si tienen antecedentes penales. Algo similar pasa con las armas, que tenían sus números de serie borrados. Bien, hay harta noticia internacional muy importante, sobre todo los ojos y las miradas están puestas en lo que está ocurriendo a esta hora en Brasil.
Soledad Agüero nos tiene los detalles. Solo empezó el juicio con Lula da Silva, que podría irse a la cárcel. Podría ir a la cárcel, un día clave donde el Tribunal Supremo Federal de Brasil va a decidir sobre el futuro del expresidente Lula da Silva y concretamente sobre el recurso que había presentado su defensa para que Lula pueda apelar en libertad a la condena que él había recibido de 9 años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero y evitar que vaya a la cárcel antes de que se agoten todas las instancias judiciales. Estamos viendo en las imágenes las manifestaciones que hubo anoche tanto a favor como en contra de Lula en distintos puntos de Brasil. El país está sumamente dividido frente a ese tema y lo mismo ocurre con los votos de los 11 magistrados que forman parte del Pleno del Tribunal Supremo, donde ahí se está esperando el voto de una de las juezas que podría ser decisivo. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Si es que el pedido que presentó la defensa de Lula se acepta, va a poder hacer todavía pre-campaña de cara a las elecciones presidenciales de octubre, donde él, a pesar de todo, sigue siendo favorito. Y si se rechaza, ahí quedaría a un paso de ir a la cárcel, porque ahí el juez Sergio Moro puede ordenar que Lula vaya a la cárcel en horas o días, aunque su defensa sí podría presentar otro recurso para evitar el encarcelamiento y si ese segundo pedido fracasa y la justicia emite una orden de arresto, ahí la defensa puede seguir apelando, pero con Lula ya preso. ¿Y qué ocurre en tanto con su candidatura? Si se dicta que tiene que ir a prisión, ahí su candidatura presidencial va a tener que ser juzgada aparte por un tribunal electoral. Pero la tensión es máxima. Y sobre todo con lo que ocurrió ayer, donde sectores bien amplios hicieron estas tremendas protestas, pero más allá de las protestas, que según gente que conoce muy de cerca cómo los brasileños reaccionan, a ver, los brasileños no es una sociedad que salga a protestar a la calle a cada rato. Vimos fuertes manifestaciones en la época del Mundial, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Pero cuando salen a protestar, salen. Ahora han salido pidiendo la cárcel para Lula, pero además de la sociedad, que está muy dividida, se metió el ejército. Exacto. Se metieron las Fuerzas Armadas. Sí. Ayer el comandante en jefe del ejército exigiendo que pararan, ¿verdad?, toda la corruptela y exigiendo que se haga justicia, que Lula vaya a la cárcel. Entonces ahí la cosa cambia de color. Sí, el ejército que vemos que ha estado entrando ahora últimamente en el debate político y respecto a lo que tú decías anoche, tuitearon que se debe repudiar la impunidad y respetar la Constitución. Y aparte de las manifestaciones callejeras que hemos visto, también hay preocupación respecto a la vida de Lula da Silva. Ustedes recordarán que la semana pasada vimos cómo terminó el recorrido de su caravana por el sur de Brasil, donde los buses que estaban circulando recibieron impactos de bala, lo cual da cuenta del clima de violencia que se está viviendo ahora en ese país, donde desde los partidarios de Lula culpan a sectores de ultraderecha, donde el candidato de la ultraderecha en estos momentos es el segundo con mayor apoyo en las encuestas para las elecciones presidenciales después de Lula. Vamos a quedar atentos a cómo se sigue desarrollando esta información desde Brasil. Y por mientras seguimos avanzando con más informaciones, vamos ahora a Estados Unidos, donde la policía de California entregó más detalles sobre la mujer que estamos viendo ahora en pantalla, que fue quien entró este martes con un arma en las oficinas centrales de YouTube e hirió a otras 3 personas antes de suicidarse. A ella la identificaron como Nasim Akdam, una mujer de 39 años de origen iraní, que vivía en San Diego, en California, y que se definía como defensora de los derechos de los animales, vegana, y que subía contenidos de ese tipo a YouTube, y que había expresado su molestia contra la compañía porque los acusaba de censurar esos videos. Tenía una página web donde decía que YouTube le hacía perder plata y había links a 5 canales que habían sido desactivados por violar las políticas de YouTube. La policía dijo que hasta ahora no hay evidencia de que la tiradora conociera a las víctimas o tuviera algo contra algunos de los heridos y no cree que haya otros sospechosos.
Y la caravana de migrantes que estos días había estado realizando un recorrido cuyo objetivo original era llegar a pie hasta la frontera con Estados Unidos y que había desatado la furia del presidente Donald Trump, anunció que finalmente van a terminar su recorrido en Ciudad de México y no en la frontera estadounidense. Así lo indicó la organización Pueblos Sin Fronteras, que desde el año 2010 que realizan este llamado Vía Crucis Migrante, que tiene como objetivo poder visibilizar el drama al que ellos se enfrentan en su paso por México hacia Estados Unidos. Dijeron que la principal dificultad que enfrentan es que se han visto sobrepasados por la cantidad de personas, donde hay muchos niños y que eso les hace difícil poder seguir avanzando. Ayer el presidente Trump había dicho que evaluaba desplegar al ejército en la frontera con México para así evitar su paso y también como una medida hasta que se construya el muro. Y Mark Zuckerberg finalmente accedió a testificar ante el Comité de Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y lo va a hacer la próxima semana, el 11 de abril. Ese día se espera que responda por el uso de datos personales de 50 millones de personas en la red social por la consultora Cambridge Analytica. Desde la Cámara de Representantes se le agradecieron a Zuckerberg su disposición para dar su testimonio y aseguraron que espera que responda todas las preguntas que permitan dar alguna luz sobre qué es lo que ocurre con la información personal en línea. Y este 4 de abril se conmemoran 50 años de la muerte de Martin Luther King, el pastor estadounidense que dedicó su vida a la lucha no violenta por la igualdad racial en Estados Unidos. Y en este día se ha destacado sobre todo cómo ya medio siglo de su fallecimiento, su legado todavía siga inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Sabemos que él ganó el Nobel de la Paz y que se le suele recordar por su histórica frase "Yo tengo un sueño", que la dijo en un discurso sobre la igualdad racial que dio en 1963 y que es quizás el más recordado de los 2.500 discursos que él dio antes de su muerte, que fue un día como hoy en 1968. Ese día Martin Luther King se había asomado por el balcón de un hotel en Memphis a saludar a sus seguidores y fue en esos momentos cuando James Earl Ray le disparó. Y en nuestra imagen global vamos con el video que se ha viralizado del desencuentro real que todos están comentando, y ahí se ve justamente el momento en que la reina emérita de España, doña Sofía, después de la misa de Domingo de Pascua, salió del brazo con sus dos nietas y con la princesa Leonor, también con la infanta Sofía. Veíamos cómo los fotógrafos trataban ahí de registrar el momento, pero que por lo que vemos a Leticia no le gustó mucho la idea porque se cruzó varias veces entre las cámaras para que no pudieran tomar la foto, y vemos cómo trataba de alejar a sus hijas de su suegra, y en un momento el rey Felipe VI interviene, le llama la atención a su esposa. Y ahora en España todos comentan que esto dejó en evidencia los rumores que estaban circulando desde hace un tiempo sobre el deterioro de la relación entre Sofía y Leticia, a pesar de que para afuera desde un principio siempre habían tratado de mostrar que no hay ningún problema entre ellas. Ahora, es una de las niñas la que le saca la mano a su abuela. Si tú ves cuando ella la abraza más fuerte, es ella la que le saca la mano. Y estaba leyendo quién captó estas imágenes y las puso en su cuenta de Twitter, El Rabillo del Ojo se llama la cuenta, y que pasó de tener 1.600 seguidores a 6.000 seguidores. Esto en un par de días. Y el video, que ya tiene más de 2 millones de reproducciones, que ha dado pie para todo tipo de especulaciones, donde ahora cercanos a la reina emérita dicen que Sofía se queja bastante de que ve poco a sus nietas y que culpa a Leticia de eso, a pesar de que ambas viven en el Palacio de la Zarzuela, y también critica a Leticia de imponerle una educación muy estricta a sus nietas. No era lo que quería. No era lo que quería para mi hijo. Para nada. ¿Sabes lo que pasa? Que, yo no me voy a meter en problemas familiares, pero claramente Leticia
que es periodista, que conoce los medios, me da la impresión de que se da cuenta quién era el que estaba paparaseando. Y puede haber actuado también en protección. Como Bueno, decirle es lo que dijeron en un principio, pero después tú ves que se sacan la foto todos juntos. Sí, es que a lo mejor al paparazzi mala onda... Al rabillo del ojo. Al rabillo del ojo lo corrieron. Ahora, yo solamente le mando un mensaje de compasión al rey, porque qué difícil estar al medio ahí de esa situación. Claro, y ahí se ve también como como, mira, incómodo todo. No, nos están mirando. Mamá, por favor. Es más, Mira, él el último tiempo llevaba a las niñitas a ver a sus abuelos. O sea que la relación estaba cortada, según dicen. A mí no me invitaron a esa toma de té. Podemos sacar los palillos, el mate, pero de todas maneras es, con toda su letra, el real cagüín del día. Y donde otro de los puntos también que se comenta sobre las fricciones que existirían, dicen que todo se habría agudizado aún más después del escándalo de Iñaki Urdangarín, el esposo de la infanta Cristina, que recordarán ustedes había sido considerado culpable de un escándalo de corrupción, y en cuanto Felipe asume como rey, toman junto a Leticia la decisión de marginarlos de todas las actividades de la familia real, y eso habría molestado muchísimo a Sofía, quien siempre ella ha querido mostrar esta imagen de familia unida, que es lo que ahora está quedando en entredicho después del video que acabamos de ver. Vamos a ver cómo sigue esa historia. Bien, y vamos ahora con otro. Oye, que viniste, Copuche. Un nuevo romance que se está comentando ahora en Hollywood. Aquí vemos en la imagen al actor estadounidense Leonardo DiCaprio. Lo veíamos ahí, que fue sorprendido con la modelo de 20 años, Camila Morrone, una modelo argentina. Ellos los sorprendieron afuera de un restaurante en Los Ángeles, en Estados Unidos, y después de una serie de rumores, finalmente se confirma este romance a partir de las imágenes que veíamos, que fueron captadas por un paparazzi, donde se puede observar a ambos que iban tomados del brazo. Habían tratado de no llamar la atención de los medios, pero finalmente los descubrieron. Se presume que ambos habrían comenzado su relación en diciembre del año pasado, cuando él fue visto saliendo de la casa de Camila Morrone, pero en ese entonces no existían las imágenes que están ahora y que confirman el romance. Bien buena moza la niña. Bueno, y Leonardo DiCaprio, que ya ha tenido otras parejas como Giselle Bündchen. No le faltan. No les faltan. No le faltan. Buenas mozas todas, eso sí. Sí, claro que sí. Oye, dicen que anda Brad Pitt acá. ¿Ah, sí? Por ahí leí. No sé, ver, como trajiste tanto dato, dije, a lo mejor la Sole tiene otro dato. Que sea con imagen, por favor, y con fuente. Ya. No, acá el pollo fuente. Vamos a tratar el pollo fuente salió. Pero lo vi aquí, tú sabes que sale caca, güey. A ver si le podemos ir a sacar alguna declaración una vez. Listo, claro. Sole, vamos a estar esperando. Los vamos a sorprender a todos. Y terminamos con otra historia, una historia feliz que nos llega desde China con esta reunión, este reencuentro emocionante de una familia que había perdido a su hija pequeña hace más de 24 años y que finalmente la encontraron, y esta semana se reunieron. Los padres de la niña la habían perdido de vista cuando ella tenía solo 3 años, mientras ellos estaban atendiendo un puesto de venta de fruta en esa época en la calle. Inmediatamente la comenzaron a buscar por la ciudad y en las localidades cercanas. Habían puesto letreros, avisos en los diarios, pero nunca pudieron dar con su paradero. Y el año 2015, el padre de esta niña, que nunca abandonó su lucha, decidió que iba a registrarse como conductor de taxis, con la esperanza de que algún día su hija se pudiera subir a ese taxi entre los pasajeros, y puso un cartel con la imagen de la hermana de la niña en la ventana trasera, porque decía que ambas se parecían. Y después un artista hizo un dibujo de cómo se vería la niña de adulta, y esa imagen se viralizó, y tiempo después una joven se sorprendió con el parecido que tenía con el dibujo. Llamó al hombre que buscaba a su hija, donde realizaron en conjunto una prueba de ADN, donde los resultados dijeron que era ella la hija perdida. Qué emocionante. Buena historia. China ya están todos celebrando este reencuentro. Sole, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estés bien. Chao, Sole. Gracias por el informe.
Hoy volvemos a Noticias del País. Seguramente, lo más probable, más de alguna ocasión, le han pedido su RUT al momento de realizar una compra. Claro, una práctica que con el tiempo se ha vuelto cada vez más común en las empresas de retail, pero también en las farmacias, en otros lugares. Ahora, ha sido bastante cuestionada. ¿Cuándo es necesario finalmente entregar el RUT y cuándo no? Se lo vamos a preguntar a Valentina Reyes. Valentina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo es necesario? Fundamentalmente cuando se tiene que comprar algo que requiere nuestra identificación. Por ejemplo, un auto o una casa. Ahí es totalmente necesario entregar nuestro RUT, pero cuando uno va a la farmacia, a la perfumería, a los supermercados, no es necesario. La entrega del RUT ahí puede ser absolutamente voluntaria, no se puede condicionar ningún tipo de beneficio o de compra a la entrega del RUT en este tipo de comercio. Sí, lo informaron desde el Consejo para la Transparencia, para que los consumidores sepan y conozcan que no necesariamente se debe entregar el RUT. ¿Qué pasa con el RUT? Que muchas veces se comercializa como base de datos y se construye el perfil de lo que nosotros consumimos, y para esto se hacen campañas directas de publicidad. Se utilizan nuestros datos para otros fines. Entonces hay que tener claro, es voluntaria la entrega de datos como el RUT para farmacias, para el retail, entre otros, pero si voy a comprar una casa, obviamente eso tiene que quedar a mi nombre y tiene que estar ligado a nuestro RUT. Hoy día, en Tu Mañana, Dani Linares habló con el presidente del Consejo para la Transparencia, quien explicó más en detalle lo que nosotros estamos conversando. Vamos a revisar lo que él dijo. Solo cuando estrictamente tengo que identificar a la persona se puede pedir el RUT, como la compraventa de un vehículo o de una vivienda, pero en una farmacia, en un supermercado, en un mall, no es necesario. Y esa información básicamente sirve para alimentar bases de datos que después se intercambian, se transan en un mercado de bases de datos. No se puede condicionar la venta o la prestación de un servicio a que yo entregue el RUT. Eso está fuera de la ley del consumidor y atenta contra la ley de protección de datos personales. Estos servicios de retener la boleta para el intercambio después es también otro mecanismo de recoger ese RUT. Creo que cada uno tiene que hacerse el hábito de mantener las boletas importantes a la hora del cambio y no necesariamente utilizar estos servicios, porque en definitiva no sabemos si esa información está intercambiada con terceros. Ahora, debemos aclarar, las empresas pueden pedir el RUT, pero lo que no deben hacer con nuestros datos es entregarlo o utilizarlo para otra finalidad, si no es la que nos dijeron. Por ejemplo, si queremos puntos, que sea solo para eso nuestro RUT y no para comercializar esto. Ahora bien, la legislación es del año 99, hay que actualizarla, hay nuevas tecnologías de la información que han permitido otros traspasos de nuestros datos. Nosotros conversamos con gente en la calle, si entrega su RUT, qué le parece esta práctica. Vamos a ver lo que nos dijeron. Mira, ni siquiera lo he pensado. Yo sé que no debería de ser, pero no lo he pensado. No me gusta dar mis datos personales. Eso no ¿Y usted lo da entonces cuando se lo pide? No, tengo que darlo porque para poder tener la información de mi cuenta, lo que sea. Pero no me gusta no me gusta. Sí, que en realidad como es lo mismo, porque igual las empresas tienen acceso a toda esa información, pues las bases las venden. Entonces, finalmente, depende de la situación. A veces te ves favorecido porque te pueden hacer buena oferta y en algunas cosas, no sé en qué en realidad eso te podría perjudicar. Al menos de manera personal, no veo que sea una mala práctica. Ahora, redondeando la idea entonces, las empresas pueden pedir el RUT, pero no es obligatorio que uno lo entregue, específicamente supermercados, retail, farmacias, perfumería. No es obligatorio que uno entregue esos datos. Y si lo piden, lo que sí se debe resguardar es que se use esta información solo para el fin con el que lo piden. Pero como ya lo decía el presidente del Consejo para la Transparencia, si es una casa, si es un automóvil, se debe entregar nuestro RUT porque estos bienes deben ir ligados a nuestra identificación. Hay que cuidar el RUT. Claro, hay que cuidar el RUT, los datos, la información personal, resguardar y ¿sí? Lo repetimos, voluntario entonces, si es que se entrega el RUT o no en los casos en que lo hemos dicho. Hay extranjeros que se ríen de que nosotros hablamos tanto del RUT para arriba y para abajo. ¿Viste un video muy divertido, un mexicano? Sí. El RUT, algo normal para nosotros, identificación para otros países. Gracias, Vale. Nos vemos, buenas tardes. Chao. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Empezamos con el especialista Responde hoy con una pregunta. ¿Sabe usted qué es la manga gástrica y que esta es la principal técnica que se utiliza en pacientes con obesidad?
Esta operación consiste en remover parte del estómago y vamos a estar dándole los detalles en breve. El objetivo, en definitiva, es dejar el estómago de forma tubular. Queremos hablar al respecto de este procedimiento y otros, por ejemplo, cuál es la diferencia con el bypass, y queremos hablar con eso al respecto con Matías Sepúlveda. Él es médico de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y quiero de inmediato comenzar con eso porque alguien que tiene obesidad puede pensar que esta es la solución. ¿Pero es la solución para todos o no necesariamente? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, Carolina. La cirugía bariátrica es una intervención que ha demostrado ser el mejor tratamiento en este momento para la obesidad, diabetes y obesidad mórbida. Sin embargo, la cirugía bariátrica, a pesar de que puede ser accesible para una gran cantidad de personas, nosotros tenemos que tener un buen estudio del paciente, evaluaciones por equipos multidisciplinarios para ver si el paciente es candidato o puede tener alguna contraindicación. Vamos a estar hablando respecto de las posibilidades y de lo caro que puede llegar a salir si está en FONASA o no. Pero le quiero pedir al señor director que por favor nos ponga la primera gráfica en pantalla para poder ver efectivamente de qué se trata. Con esto queda mucho más claro qué es efectivamente lo que se hace en este procedimiento. Efectivamente, actualmente el 95% de la cirugía se hace por vía laparoscópica, esto es a través de unos tubos, y lo que se hace es cortar el estómago a lo largo. Generalmente se pone una sonda de calibración para que no quede demasiado estrecho ni demasiado ancho y se extirpa entre el 75 y el 80% del estómago. Se reduce entonces su tamaño de forma importante. Vamos a la segunda gráfica para ver la diferencia. Y de inmediato quiero recordar a la gente, nos puede enviar sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, por ejemplo. Usted pone Gato Especialista Responde y con eso vamos a poder recibir las consultas y también planteárselas al doctor. Doctor, el bypass gástrico entonces. El bypass gástrico consiste en achicar el estómago, o sea, cortarlo y dejarlo de mucho menor tamaño que la manga gástrica, pero queda cerrado. Y para poder restituir el tránsito, lo que se hace es cortar el intestino y luego ascenderlo a este reservorio para que pueda continuar el tránsito de la comida y luego juntarse además con los ácidos biliares, o sea, la bilis, y con el jugo pancreático para empezar a producir la digestión. O sea que de alguna forma ambas tienen el mismo objetivo, es reducir el tamaño del estómago. Exacto, pero el bypass gástrico tiene un poco de mejores resultados que la manga gástrica porque no solamente restringe, sino que además logra que en el intestino se produzcan algunas hormonas que ayuda también a producir saciedad en el cerebro y en el estómago. Muy importante eso también, sobre todo la conexión que hay con el cerebro. Doctor, vamos a estar con todas las preguntas que tenemos, pero antes quisimos saber cuáles eran sus dudas. Esto es La Calle Pregunta. Hola, mi nombre es Nidia. Quiero saber qué persona es candidata para una banda gástrica. Bueno, la manga gástrica, como toda cirugía bariátrica, es aplicable a cualquier paciente con obesidad, obesidad mórbida y síndrome metabólico. Sin embargo, para que un paciente pueda ser candidato a un procedimiento en particular, nosotros tenemos que hacer un estudio exhaustivo y dependiendo de los resultados de ese estudio, nosotros le podemos indicar una manga gástrica o un bypass gástrico o alguna de todas las otras alternativas también que tenemos. Hola, mi nombre es Rosa Fierro y quiero preguntarle al doctor si la manga gástrica es una solución a largo plazo. Bueno, Rosa, la cirugía de manga gástrica es una muy buena alternativa para los pacientes con obesidad, sin embargo requiere del compromiso del paciente. Es por eso que para poder tener resultados a largo plazo con cualquier cirugía bariátrica necesitamos que el paciente siga las indicaciones, cambie sus hábitos alimentarios, haga actividad física y lo más importante es que continúe de por vida con el manejo del equipo multidisciplinario. Esa es la única manera de obtener resultados a largo plazo con una cirugía. Hola doctor, mi nombre es Emilia Calderón y me preguntan la siguiente. ¿Qué complicaciones hay al realizarse la manga gástrica? Emilia, gracias por tu pregunta. La manga gástrica, al igual que cualquier cirugía que se efectúa sobre el estómago, tiene complicaciones inherentes al procedimiento. Sin embargo, actualmente, gracias a los avances de la cirugía y a la gran experiencia que tienen los centros de alto volumen donde se opera mucha cirugía bariátrica, estas complicaciones se han reducido al mínimo, llegando al mismo nivel prácticamente que una colecistectomía, que es la cirugía abdominal que más se hace en Chile. Sin embargo, tal vez el punto débil de la manga gástrica es el reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, a los pacientes que tienen reflujo severo, probablemente no vamos a indicarle una manga gástrica y vamos a optar por una alternativa como el bypass gástrico. Hola, soy Roberto. Quería saber si existe una edad mínima para someterse a la operación de la manga gástrica.
Bueno, nosotros aplicamos la cirugía bariátrica a todos los pacientes mayores de 18 años. Sin embargo, existe cirugía en adolescentes, pero la cirugía en adolescentes tiene mayores riesgos, sobre todo desde el punto de vista de salud mental, porque los pacientes que están en crecimiento, en desarrollo, son de mayor riesgo. Esos pacientes tienen que ser mucho mejor evaluados por el equipo multidisciplinario y seleccionarlos muy bien para obtener los mejores resultados después de una cirugía. Doctor, en ese sentido, cuando hablamos de niños, lamentablemente la obesidad infantil en nuestro país ha crecido pero poderosamente en el último tiempo, y eso no solamente es el hecho de que tengan problemas de bullying en el colegio, que se les dificulte la actividad física, sino que las consecuencias a largo plazo de otras enfermedades producto de la obesidad. ¿Qué pasa en niños? ¿No hay alternativa de hacerles una cirugía como esta? Exactamente, uno de cada 4. Porque hablo de adolescentes. Sí. Es que adolescentes estamos hablando entre los 14 y los 18 años, pero sí también hay experiencias en niños. Sin embargo, ya es mucho más delicado porque está sometiendo a una persona con restricción alimentaria que puede tener déficit de micronutrientes en un periodo que está en pleno crecimiento. Por lo tanto, es un tema muy delicado y yo creo que principalmente tenemos que enseñar a los padres que tienen que ayudarlos, fomentarles la actividad física, fomentarles hábitos de alimentación saludable y tal vez, si todavía siguen siendo candidatos en su adolescencia, pueden optar a una cirugía. Doctor, usted hablaba de que tienen que ser muy bien elegidos los candidatos. ¿Puede darnos algunos lineamientos generales, más o menos, para aquellos que nos están viendo ahora, decir, bueno, empiezo a pensar en esto o ni siquiera? Y mientras tanto le pido, señor director, nuestra próxima gráfica. En este país, según la última encuesta nacional de salud, existen 500.000 obesos mórbidos. Por lo tanto, esa ya es una indicación per se para la cirugía. Ahora nosotros tenemos distintos grados de obesidad, pero podríamos incluir prácticamente a todos los pacientes con obesidad severa y luego a otros pacientes que puedan tener síndrome metabólico severo. Sabemos que la diabetes, independiente del peso, el hecho de tener diabetes ya aumenta el riesgo cardiovascular de morir por un infarto. Por lo tanto, yo consideraría que cualquier persona con obesidad y diabetes también es candidato a cirugía. De hecho, justamente, doctor, tenemos acá las distintas complicaciones producto de la obesidad. Usted nombraba la diabetes. ¿Cuáles son las otras, las más comunes? ¿Y hay forma también de manejarla de otra manera? Sí. Bueno, la verdad es que las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, junto con la hipertensión y la dislipidemia, están estrechamente relacionadas. Prácticamente se van sumando para producir los problemas de infarto y accidentes cerebrovasculares, que son la primera causa de muerte en el mundo. Obviamente que los dolores en las articulaciones se van a producir en pacientes con obesidad mórbida porque sus articulaciones de las extremidades inferiores tienen que estar soportando una carga mayor. Y finalmente el cáncer también está estrechamente ligado a la obesidad. Hay muchos cánceres, como por ejemplo el cáncer de colon, está ligado a la obesidad. Y más importante, se ha visto que en pacientes que se operan de cirugía bariátrica disminuye considerablemente su probabilidad de hacer cánceres. Justamente aquí tenemos un caso, le queremos agradecer porque este fue un reportaje que hicimos nosotros y tenemos el ejemplo entonces de una persona que efectivamente tuvo un resultado muy positivo y cómo le cambió la vida también después de haberse hecho este procedimiento. Doctor, muchísimas gracias. Nos queda solamente una pregunta cortita. A través de las redes sociales le agradecemos a Valesca que nos dice ¿cuánto debe pesar una persona para hacerse este tipo de cirugía, ya sea la manga gástrica o el bypass? Excelente pregunta, porque el peso por sí mismo no te indica una cirugía. Lo que tratamos de hacer nosotros en este momento, el punto de corte que optamos nosotros es el índice de masa corporal, que es una relación entre la altura y el peso. Por lo tanto, la obesidad se clasifica desde el índice de masa corporal de 30 para arriba. Ahora, cuando una persona es baja, por supuesto que si tiene menos peso, va ya a tener menos peso que una persona más alta, va a clasificar como obesidad. Doctor, muchísimas gracias por todas las respuestas, por toda la información muy útil. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Carola, y al doctor, por supuesto. Continúa la polémica por el protocolo para la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales. Parlamentarios ya habrían reunido las firmas necesarias para interpelar al ministro de Salud. Cintia Rubio tiene los detalles. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, un primer punto de conflicto para el Ejecutivo con lo que tú mencionabas respecto de esta primera interpelación para el ministro de Salud. El primero de todo este periodo y el primero también que fija entonces un foco de conflicto, no solamente en la forma que se ha resuelto al interior del Ejecutivo, sino que también con la nueva mayoría. Pero primero les voy a comentar sobre la actividad que tuvo el presidente de la República durante esta mañana. Pasada a las 10 de la mañana participó del izamiento de la bandera que se hace justo enfrente del Palacio de la Moneda. El presidente
presidente se trasladó hasta allí caminando, compartió también con algunas de las personas que estaban a la espera de su paso por el lugar, lo hizo acompañado por el ministro Alberto Espina, el ministro de Defensa, y participó entonces de esta ceremonia de izamiento de la bandera que se hace con el fin de conmemorar los 200 años, que se hizo primero con los 200 años de la independencia y que ahora se hace con motivo de la nueva celebración del abrazo de Maipú. Por eso también participó acá la alcaldesa de esa comuna. Es una bandera que mide 18 por 27 metros y que pesa 200 kilos y que fue traída desde Estados Unidos en su etapa inicial. Por lo mismo entonces es que el presidente participó de esta ceremonia muy solemne con la colaboración de las Fuerzas Armadas, estuvo allí por alrededor de 30 minutos y luego regresó hasta el Palacio de la Moneda sin emitir ningún tipo de declaración. Intentamos conversar con él respecto justamente de esta polémica del ámbito de la salud, sin embargo fue imposible obtener alguna de sus reacciones a propósito de este conflicto. Y bueno, nos vamos entonces a la información que tiene que ver con la cartera de salud. Lo decías tú en el anuncio y que tiene que ver justamente con la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales. ¿Por qué? La ley fue aprobada y luego se hizo este decreto del protocolo. ¿Qué es lo que establecía? Se cambió durante la administración de Sebastián Piñera y lo que establece es que las instituciones, las entidades completas se pueden restar de prestar este servicio. Es decir, pueden acudir a la objeción de conciencia y decir que la institución no se realiza. Ahí empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque dicen desde la oposición que eso no estaba en el espíritu de la ley y que por lo tanto se pasa a llevar lo que se aprobó en el Congreso Nacional. Justamente a raíz de aquello es que no solamente, dicen algunos, hubo molestia en el Ejecutivo porque al parecer el ministro había actuado sin que se enterara el presidente Piñera, sino que solamente algunos de sus cercanos, sino que además esto generó que la oposición se rearmara, se reordenara y juntara más de 55 firmas para producir la primera interpelación. Quien estuvo a cargo justamente de este proceso fue una de las parlamentarias del Partido Radical y pasamos a escuchar sus palabras respecto de los argumentos y qué es lo que busca este proceso. Nosotros nos parece peyorativo que el ministro se refiera a los problemas que son importantes para la gente y los que no. Y él descarta de plano que este sea uno importante. Entonces, queremos que se reaccione de alguna manera y vamos a usar todas las herramientas legales porque este es uno de tantos temas en los cuales sentimos que hay una contradicción en el Ejecutivo. Bueno, el tema de la objeción de conciencia, que además era particularmente polémico, porque recuerden ustedes también en el momento de la aprobación de la ley fue el Tribunal Constitucional el que se refirió a esto, hablando de aquello como una situación muy especial y que por lo tanto cuando se cambia en este protocolo a una situación institucional, entonces reactiva el foco de conflicto. Se cuestionó entonces al ministro de Salud, que es quien estuvo a cargo de este decreto, y las críticas fueron múltiples. Algunos decían que lo hizo solo, que no acudió al espíritu de la ley, pero que también pasa a llevar lo que se aprobó durante el gobierno anterior. A esta instancia de la interpelación, desde la Democracia Cristiana no le quisieron prestar mayor respaldo, aunque sí hay que decir que dentro del partido están más bien divididas las posturas. Desde la nueva mayoría sí respaldaron esta iniciativa, pero como decía la parlamentaria que recién escuchábamos, solo como una forma de que se cambie el decreto y no para acudir a una instancia mayor. Escuchemos entonces la justificación que dio el ministro de Salud, que además estuvo esta mañana acá en el Palacio de la Moneda reunido con la vocera de gobierno. Claramente nosotros estamos centrados en lo que a la gente le interesa, a lo que a la gente le duele. Y a lo que a la gente le duele en Chile, y el presidente Piñera ha sido muy claro en eso, es las listas de espera, que la gente se vacune, cómo enfrentamos la campaña de invierno y todos los temas que dicen relación con cuidar la salud de la población. La verdad es que estoy sorprendido yo de la calidez, de la capacidad y de liderazgo del presidente y cómo uno a través de las conversaciones con él no solamente recibe instrucciones, sino que también recibe enseñanzas. Bueno, unas palabras claves del ministro de Salud, porque se le consultó si habría sido retado, entre comillas, por el presidente de la República o si le había manifestado la molestia desde el Ejecutivo por este protocolo. Sin embargo, él dijo que no, que la conversación había sido muy amena, que él había informado al grupo cercano del presidente de la República, que las cosas no se conversaban siempre directamente, pero que siempre que conversaba con el mandatario recibía también enseñanzas, y algunos dicen que ahí se dejó entrever que había algún tipo de, por lo menos, molestia del Ejecutivo. Bien, Cintia, seguimos atentos a tus reportes. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
Y esta noticia le va a interesar muchísimo porque hablamos de plata y de devoluciones. Está con nosotros don Andrés Vial. Carolina Escobar, Gonzalo Ramírez, ustedes en sus casas, ¿se imaginan si tienen algún documento, un cheque, algo que se les olvidó, que no lo han cobrado y que está ahí durmiendo en el banco esperando que ustedes lo vayan a buscar? Fantástico sería. Las famosas acreencias bancarias. Son 100.000 en nuestro país, no son poquitas, señoras y señores. Son 100 millones de dólares que están ahí esperando. Hace 3 años que están durmiendo en los bancos, esperando que alguien los vaya a buscar. Si no lo va a buscar nadie, papá pero se van sumando, no es que estén hace 3 años todos sentados ahí esperando. No, porque si pasan 3 años, se van por al eso. fisco. Hay algunas que no se van al fisco. Y lo vamos a revisar acá. Explíquenos, a ver. Vamos con la primera gráfica, señor director, para explicarle qué son estas famosas acreencias bancarias. Un concepto bien técnico, pero al final son documentos, cheques que no se han cobrado y están a nombre de alguna persona. Son 62.000 millones de pesos que duermen en el banco, que nadie los ha cobrado. 100 millones de dólares. Por ejemplo, el Banco de Chile son 12.000 millones, el Banco Santander 12.000 millones, el BCI 9.000 millones, el Banco Estado otros 6.000 millones y así seguimos sumando. Andrés, ¿por qué no me llaman y me avisan? Porque son documentos muchas veces que no son clientes del banco. Son documentos a terceros, por ejemplo, un cheque que le dejó una empresa, que le dejó o por alguna Pero herencia, llega. nunca sabe. Y llega a nombre de alguien. Pero es fácil buscar si es que uno es beneficiario. Yo busqué y habían Andrés Vial, pero eran de otra. Ay, lo mismo que me pasó a mí una vez, era otra Carolina Escobar. Y lamentablemente el segundo apellido no coincidía. Pero bueno, vamos con la siguiente gráfica. ¿Cuántos bancos? ¿Era otra cepa? Era otra cepa, sí, mejor. Siempre va a ser mejor. Ya. Vamos con 100.000 acreencias bancarias que están durmiendo en el banco. Son 100.000 documentos por un valor de 62.000 millones de pesos. 15 bancos. A ver, son 54.000 millones de pesos, 14 millones de dólares, porque no todas las acreencias están en pesos, hay unas que son around the world. Y también 185.000 euros en distintas denominaciones que en total dan 62.000 millones de pesos. Vamos con la siguiente gráfica y entramos ya al detalle de cómo cobrarlas, qué es lo que es una creencia, tengo que contratar a un abogado o no. Hay varias cosas que uno podría saber. A ver, una creencia es un depósito, una captación o una creencia que no tuvo movimiento y que no fue cobrado en 2 años. Cuando un cheque no es cobrado en 2 años, se transforma en una creencia. En ese plazo, una persona lo puede buscar en cualquier fecha, da lo mismo. Pero si en 2 años no es cobrado, se transforma en una creencia. Se informa al diario oficial cuando esa creencia es superior a los 230.000 pesos, si no me equivoco. Si es inferior, todas salen en la superintendencia de bancos cuando es superior a una UF, son 25.000 pesos. O sea, si usted ve en el diario oficial y no está usted, ojo, se mete a la página de la SBIF, superintendencia de bancos, y ahí puede aparecer. Aquí les vamos a dar también la información, cuáles son los links, los slash, como decían. ¿Y está bien actualizado esto, Andrés? Está bien actualizado. Es que a mí me pasó que yo, el año pasado, ¿ya? Me apareció ahí una creencia, que estaba ahí durmiendo con pijama. Lo recuerdo, ¿sí? lo recuerdo. Y fui bien, y me la pagaron. Fui al servicio al cliente del banco y dije, oiga, ¿sabe que tengo una creencia bancaria? ¿Y ya, puedes optar a que te hagan transferencias o...? No, después tú puedes cobrar por caja, pero tienen que hacer un papel. Se demora un día y al día tú vas y lo cobras. Pero uno puede ir personalmente. Claro. Y fui. Listo, ok, feliz, me fui con esa creencia. Y después al año siguiente reviso, pongo mi ruta a ver si no apareció algo. Claro. Y apareció otra vez. ¿Y qué es lo que era? ¿Otra vez? Y yo fui de nuevo al banco. ¡Oye, otra creencia, qué rico! ¿Ya? Y era la misma. Era la misma que ya me lo habían pagado el año anterior. Pero no la anularon. Por eso el banco no hizo el proceso. Por eso te digo que aquí caso a caso. Pero uno puede ir después al psicólogo o algo, porque eso genera, me imagino, un drama. También va a incluir una hora al psiquiatra en el caso de No, pues era una cosa poca, era poquito. Pero cualquier cosa rico, sirve. Si es como pillar un... Gonzalo Ramírez, en marzo y abril todo suma. Como el billete de 1000 que está en el pantalón, lavado. Y ahora resiste porque son... Sí, pues ahora son de 4 resisten los los billetes, claro. Antes uno perdía como en la guerra. Se me cayó el carnet. Ya, vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo. Esto es cuando un documento se transforma en una creencia. Tienen que pasar 2 años que no se ha cobrado. A ver, esa creencia bancaria, cuando ya pasaron los 2 años que, por ejemplo, yo no cobré un cheque, se transforma en una creencia. Si yo no cobro esa creencia en 3 años, esa plata pasa al fisco. Nunca lo llaman. Nunca te van a llamar. Ya. El banco no te va a llamar para Si debes, te van a llamar. Si es para ti, no te van a llamar. Mahoma nunca va a la montaña. Ya. El dinero que pasa al fisco si es que no es cobrado en 3 años. Pero hay algunos documentos que no pasan al fisco.
Por ejemplo, los que tienen plazo indefinido, por ejemplo, los que tienen renovación automática. Hay algunos que eso sí se van acumulando con el tiempo y debe tener estos 62.000 millones, debe ser parte de estos documentos que tienen ese rezago. ¿Cómo cobrarlo? Vamos con la última gráfica, señor director, y esto es importante tener la información. ¿Cómo cobrar esta plata? Usted lo puede hacer, la mayoría de las personas personalmente. A ver, ¿cómo lo cobro? Contactarse o ir al banco, como hizo Gonzalo Ramírez en cuestión, físicamente. Normalmente no va a necesitar ningún tipo de asesoría. Algunos casos puede necesitar que contrate un abogado. Usted tiene, por ejemplo, un documento que lo comparte con más de una persona, documentos que son más engorrosos, que tienen cierto tema legal que a muchas personas le puede pasar. Por ejemplo, una creencia de una persona fallecida. Eso te iba a preguntar, alguien que murió, claro. Sí, y se puede hacer, se puede hacer. El trámite es un poquito más largo, muchas veces se puede recurrir a un abogado, el camino es más largo. Entonces, el tema de las acreencias, cada una tiene su historia, pero la gran mayoría la gente lo pudiera cobrar personalmente. Con el carnet. Con el carnet, exactamente. Ya, ahora que ya están todos tentados y quieren saber. 24horas.cl está todo, la página ahí está, pero vas a ver todo, cada banco cuánto tiene que devolver o cuánto puede ir a buscar la gente porque no te analizan. Y está toda la información en nuestro inigualable sitio web. Y además está una ventanita donde usted pone su root. Sí, todo. No es el root. Carola, tú pones Andrés Vial, Carolina Escobar, Gonzalo Ramírez. Bueno, hay que poner el nombre. Sí, pero es que lo que pasa es que ahí la problemática es cuando uno se encuentra con otras Carolinas Escobares, con otros Andrés Vial. Es que ahí se mata la Hay menos Andrés Viales. ¿Que Carolina Escobar? Pero uno puede buscar, por ejemplo, Gonzalo Ramírez y pueden salir 4 y uno dice, ¿puedo ser yo? No pueden salir 18. Imagínate que yo para hacer un momento y ya le tengo que poner Gonzalo Ramírez 17.8 puntos slash. Sí, fecha de nacimiento, todo. Ya, dejémoslo ahí. Somos varios. Yo soy más exclusivo, entonces usted quiere decir. Muy bien. Ya. El exclusivo Andrés Vial. Que les vaya bien. Gracias, chao. Chao, Andrés. Vamos a otro tema. Vamos a uno que pudo ser una tragedia, pero bueno, ayer lo comentábamos, el exceso de alcohol habría provocado que un motociclista cayera durante la madrugada a la ribera del río Mapocho, a la altura del Puente Purísima. Y esto no es la primera vez que ocurre accidentes de este tipo justamente en esa esquina. Para algunos les resulta fácil. Pero para otros, volar en una motocicleta solo es una ilusión. Ocurrió este martes a eso de las 3 de la mañana cuando este motociclista de 26 años confundió la calle con la ribera del río Mapocho en la intersección de Purísima con Santa María en Recoleta. Pero una vez que cae los 4 metros, no se queda ahí, huye del lugar abandonando la moto. Pasado 1 hora 15 minutos, siendo las 4:15 horas aproximadamente, llega el padre de un joven de 26 años manifestando que su hijo se encontraba lesionado en la intersección de la Alameda con Portugal. Se trataba del hombre protagonista de estas imágenes. Le habría dicho a su padre que lo habían asaltado, pero esa versión se descartó rápidamente porque no conducía en buen estado. Este joven lo hacía en evidente estado de ebriedad. De hecho, el alcotest marcó 1,62 gramos de alcohol por litro en la sangre. El joven recibió atención médica en la posta central. Deberá esperar una citación a tribunales. Así amaneció hoy esta esquina. El chofer pasó a llevar la baranda de seguridad. Hoy el peligro para peatones y ciclistas es evidente. Algunos nunca supieron del accidente. Motociclista, no sé qué puede haber estado haciendo ahí. Venía también copeteado. Sí. No lo cuento 2 veces. ¿No? No, mira, diga que le dé gracias a Dios nomás. Ahora que los peatones, los ciclistas que pasen por acá, ¿qué falta acá? ¿Peligro? Más seguridad, obvio que sí, ya debería estar puesta la protección de seguridad. Algunos vecinos y transeúntes piden que este lugar se repare lo antes posible y que mejore la calidad de las barandas. Como verán, están como un poquito oxidadas. ¿Debería estar arreglado o debería haber alguien en este momento haciendo algo al respecto? Me imagino que esto no es suficiente para cerrar y acordonar. No. De hecho, yo voy a pasar sobre esto y voy a seguir mi camino como si nada. ¿Peligroso? Muy peligroso. Yo cuando pasaba con mis hijos les dije vengan para acá porque cualquiera se podía caer para abajo. De los pequeños. ¿Es responsabilidad solo de la seguridad o también responsabilidad del motociclista o de los dos? De los dos. Los dos porque, como les digo, eso estaba abierto. Toda esa parte. Pero la esquina de Purísima con Santa María tiene experiencia en accidentes. La madrugada de este lunes un vehículo cayó al lecho del río Mapocho tras ser chocado a gran velocidad por esta camioneta. Fue en 2012, en la misma esquina, en el mismo punto, un vehículo con pasajeros cayó al río Mapocho tras ser impactado por otro auto. Ahí la responsable del incidente también conducía en estado de ebriedad. La historia se repite.
alcohol y una peligrosa maniobra, con el río Mapocho de protagonista. 3 de la tarde con 3 minutos. Me pillaron, estaba escribiendo acá. Respondiendo. No, estaba escribiendo el adelanto de lo que queremos revisar con lujo de detalle, una imagen Pero demasiado. No, es que el gol de Cristiano Ronaldo. Una joya que tenemos para la vuelta de comerciales. ¿Lo vio? No es que se lo vamos a mostrar una vez, lo vamos a ver de los distintos ángulos que podemos. Vamos a la pausa, ya volvemos, quédese con nosotros. Y varias sorpresas. Bien, lo prometido es deuda. Queremos ver el gol de Cristiano Ronaldo, pero no es lo único que les vamos a contar, ¿o no, Claudio? Sí, es verdad. Hola, Claudio, Gonzalo. ¿cómo Hola, estás? Carola, ¿cómo les va? Te adelantaste un poquito, Gonzalo. Pero viene, viene. Ya, desde todos los ángulos. ¿Cómo hay que esperar? ¿Cómo le dicen ahora? Porque todo el gol del siglo. El spoiler. Claro. Pero no fue tan terrible. Lo que sí es cierto es que hay un miércoles muy noticioso en el ámbito deportivo. Lo decía Gonzalo, vamos a hablar de este golazo de Cristiano Ronaldo por Champions League, del empate de la U frente a Racing en Copa Libertadores, pero vamos a empezar con lo que está pasando en Argentina, en San Juan, específicamente donde el equipo chileno de Copa Davis se prepara para enfrentar este viernes y sábado al equipo argentino, y para allá vamos a estar también, vamos a hablar en este momento con, ahí lo vemos, Pablo Ramos, quien ha estado todos estos días hablándonos, comentando los detalles, los pormenores de lo que está pasando con el equipo chileno. Pablo, ¿cómo te va? Cuéntanos qué está pasando ya en San Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les quiero mostrar de inmediato el entrenamiento de Chile acá en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. Vemos al ciclista número 1, Nicolás Yarri, practicando junto a otro de los ciclistas nacionales, Alejandro Tavilo, en la segunda práctica de esta jornada de día miércoles acá en Argentina. Durante el primer turno, el propio Nico Yarri entrenó junto a Cristian Garín, quien va a ser el segundo ciclista nacional, esperando cuál va a ser la definición del sorteo del día de mañana en el Hotel Bono Park de acá de San Juan a las 11 de la mañana para definir si empieza Yarri o Garín como el primer ciclista nacional. Mientras acá en San Juan sigue el fantasma del episodio de los sillares entre Chile y Argentina en el Parque O'Higgins, y han dado vuelta a ese fantasma tanto que acá todas las sillas, miren, les quiero mostrar esto, están pegadas, los asientos están pegados al concreto, no se mueven de acá, pero hay una situación que ha dejado la duda respecto a la seguridad acá en este estadio. Vamos a escuchar a los dos Nicolás de nuestro equipo, el capitán Masú y el ciclista Yarri, y después les cuento más sobre este tema. Nosotros, lo dije antes de empezar esta Copa Davis, nosotros también en Chile y en Sudamérica muchas veces jugamos donde se puede. Generalmente en Argentina las canchas son muy buenas. He tenido la oportunidad de jugar durante toda mi carrera acá y ellos también lo saben. Las canchas siempre son buenas, aquí son muy profesionales, hacen bien las cosas. Una serie muy dura, pero nos sentimos cómodos, ya estamos todos con el equipo completo, entrenando bien. Ya llegamos con mucho tiempo de anticipación, así que fue bueno para acostumbrarnos, ya tengo ganas de competir por mi lado. Bueno, lo que les quería comentar también es respecto a estas galerías Mecano que se han instalado en la zona, que es el Platinum VIP del estadio Aldo Cantoni de San Juan. Se van a instalar sillas, asientos sin estar pegados al piso, pegados a esta estructura. Por eso también ha generado mucho debate, críticas respecto a la seguridad y también la posibilidad de que se pueda repetir el episodio del Parque O'Higgins del año 2000. Ahora, todo esto se ha hecho en un clima de mutuo respeto entre los tenistas chilenos y argentinos, y también en cuanto al clima que ha ocurrido acá en los últimos días en San Juan, en Argentina. Nos comenzamos a despedir de San Juan. Mañana, muy atentos al sorteo. Ojalá empiece jugando Nicolás Yarri. Eso es por lo menos lo que quiere el capitán Nicolás Masú. Bien, Pablo, completo informe desde San Juan. Vamos a estar pendientes también de la información que nos llega desde Argentina, la previa de esta Copa Davis, la serie entre Chile y Argentina. Despedimos a Pablo, nosotros seguimos revisando información también
en el ámbito del fútbol, la Copa Libertadores, porque ayer la Universidad de Chile empató frente a Racing en este segundo duelo del torneo continental. Había expectación, ya había ganado allá en Brasil al Vasco da Gama en el debut de Copa Libertadores. Sin embargo, este empate no solamente dejó las ganas de haber conseguido algo más, se pudo. Incluso Racing quedó con un jugador menos durante 25 minutos. Sin embargo, la U no pudo concretar esa diferencia de jugadores en cuanto al resultado. Y además se generó una pequeña polémica porque el capitán del equipo azul, hablamos de Johnny Herrera, quien siempre tiene una voz o la voz para hablar respecto a situaciones, criticó las decisiones del técnico Ángel Guillermo Hoyos, diciendo que, por ejemplo, habían sido erradas o que no habían tenido el efecto esperado respecto a lo que había pensado el técnico. Decíamos entonces, críticas de Johnny Herrera, del capitán de la U, respecto a este empate, a las decisiones del técnico, opiniones que podrían traer coletazos durante la semana. Escuchemos justamente a Johnny Herrera, el capitán de la U, tras este empate y sus palabras luego de esta igualdad en el segundo partido de Copa Libertadores. Creo que regalamos el partido, sinceramente. Pienso que el partido de Copa está... El primer gol que te hacen no te lo pueden hacer, el segundo te quedes con un jugador más prácticamente, no sé, 25 minutos y en tu casa tenés que meterlo en un arco. Como acabo de decir, pues pienso que con un jugador más en tu casa tenés que ir a buscar el partido a como hay lugar, y creo que no lo hicimos. Incluso estuve a punto de perderlo porque de pronto como que no, como los cambios, no sé, como que nos descompusimos un poco también. Bien, cambiamos de tema y nos metemos a lo que ya habíamos anunciado, este golazo de Cristiano Ronaldo. Muchos dicen que es el gol del siglo, imágenes de lo que aconteció ayer en Turín, donde el portugués volvió a ratificar que es uno de los mejores jugadores del mundo. Ayer Buffon dijo que estaba a la altura de Maradona, de Pelé, para catalogar lo que hizo también este jugador, una joya que ha dado la vuelta al mundo, que se ha ganado elogios de periodistas, de expertos, de los hinchas e incluso de sus enemigos, de los rivales del Barcelona, porque esta chilena, el gol número 120 de Cristiano Ronaldo en Europa, es el máximo goleador histórico de la UEFA, demuestra la calidad de un jugador que siempre ha sido algo cuestionado, siempre se le ha comparado con Messi y ha salido perdiendo quizás porque no es tan completo como Lionel Messi, o por lo menos no es tan regular como Messi, pero al menos el talento está más que claro, demostrándolo otra vez el portugués. Decíamos, en este 3-0 que logró el Real Madrid frente a la Juventus en la serie de ida de estos cuartos de final de la Champions League. Las reacciones incluso del técnico, aplaudió la hinchada de la Juventus ante este gol, ante este golazo de Cristiano Ronaldo, una obra de arte, las portadas también que se llenaron con la imagen de CR7. Comentábamos en la mañana en Tu Mañana con Sergio Pinto, Claudio, ¿sí?, lo alto que hace el salto, lo mucho que se eleva del piso. 2,21 m. ¿2,21 m? Sí. No tenía ese dato. Increíble. Increíble. O sea, él ya es alto, él ya mide 1,87 m o 1,90 m o algo así. Pero para verlo una y mil veces, una maravilla de gol, un tipo tremendamente talentoso. Muy talentoso. Sale perdiendo quizás con Messi porque Messi es más regular o hace goles más geniales seguidamente. Pero Cristiano está a la altura, ¿eh? Y sobre todo lo ratifica con este golazo en una serie tan difícil. Yo a Messi nunca le he visto un gol tan espectacular. Bueno, hoy día juega la Barcelona. Vamos a ver finalmente qué va a hacer Messi. Y a propósito de esto, revisemos el relato de radios españolas y de otros países. ¡Madre de mi vida! Carvajal dentro del área, la pone Carvajal, el remate de tijera de Cristiano, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! No tengo palabras para describir lo que has hecho ahí. Bueno, yo tampoco. No, fue un partido muy bueno del equipo. Obviamente la gente está hablando mucho de mi segundo gol. Obviamente que fue un gol espectacular, posiblemente el mejor de mi carrera, posiblemente. Bien, ahí están las declaraciones de Cristiano Ronaldo, el hombre del momento luego de este golazo en Champions League. Gonzalo Carola, la discusión da para largo. ¿Messi o Cristiano?
al menos hay que disfrutar a los dos. Por supuesto que sí. El buen fútbol tiene que aplaudirlo todos. Gracias, Claudio. De nada, que estemos Que estés bien. bien, buena tarde. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos mucho más que contarle. Quédese con nosotros. Y hay novedades en la ruta 5 después de este accidente que vimos durante la mañana. Brian Escalona está en el lugar y nos da la información. Brian, buenas tardes. Claro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tránsito completamente restablecido acá a la altura del kilómetro 129 en la ruta 5 Sur, desde San Fernando, desde el sur hacia el norte, hacia la ciudad de Rancagua. Protagonista durante esta mañana del lamentable accidente, donde participaron 24 vehículos, camiones, buses, vehículos particulares que se vieron involucrados. Y más fatal, el chofer de la empresa Los Libertadores, de un bus de transporte que se dirigía desde la ciudad de Linares hacia la región metropolitana, identificado como Rodrigo Lizama, quien lamentablemente perdió la vida en este accidente. 54 personas resultaron heridas, 3 de ellos de diversa gravedad. Uno de ellos, el más grave, fue trasladado hasta el Hospital Regional de Rancagua, donde será sometido en las próximas horas a una cirugía neurológica para, obviamente, tratar de restablecerlo producto de las graves heridas sufridas en este lamentable accidente. El tránsito ya se encuentra completamente restablecido en sus 2 pistas. Producto de este lamentable accidente, fueron aproximadamente 5 horas las que estuvo detenido completamente el tránsito de sur a norte a la altura del kilómetro 129 de la ruta 5 Sur, mientras peritos de CONAF realizaron un levantamiento en uno de los predios agrícolas donde se habría originado esta quema de pastizales que en definitiva generó este denso humo sumado con la neblina y que habría ocasionado este lamentable accidente ocurrido en horas de esta mañana. Los heridos, como ya lo señalaban, 13 de diversa consideración, trasladados hasta el hospital de San Fernando, también hasta el hospital de Rengo y el más grave hasta el hospital de Rancagua, mientras, como ya lo decía, se ha restablecido completamente el tránsito acá en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 129, donde ocurrió este accidente. Esperamos la recuperación de todos los heridos. Brian, muchísimas gracias y vamos a estar, por supuesto, monitoreando esta información en 24horas.cl y en el canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Importantes precipitaciones en la región de Magallanes, incluso con tormenta eléctrica, algo que no es muy usual, por lo menos en esas latitudes. También abundante nubosidad y niebla en el sector centro de nuestro país. Y finalmente, acá en la capital, cielo despejado. Y no nos olvidemos también de la alerta de marejadas que emitió la Armada a contar del día de hoy desde el Golfo de Pena hasta la región de Arica, Parinacota. Vamos de inmediato a revisar el tiempo para el resto del país. La región norte, especialmente Antofagasta, 21 grados, cielo despejado. La Serena nublado, va a quedar parcial ya en las próximas horas, máxima de 18 grados. Valparaíso se mantiene nuboso con 16 grados. A rato unos pequeños quiebres de la nube, nada significativo. En Concepción ya tienen precipitaciones con 14 grados y en Temuco también precipitaciones y una máxima de 15 grados. ¿Qué va a pasar en Santiago? Veamos de inmediato la información para el día de hoy. Mucha atención porque el sector más bajo de la región metropolitana, como Melipilla, por ejemplo, parcial, escasas nubes en general, bastante bruma y una máxima apenas de 18 grados. 20 en Curacaví, en la Florida 26 grados y por contraste en el sector precordillerano 27 grados, cielo despejado. Veamos los próximos días. Mucha atención, comienzan a bajar las temperaturas. Para mañana jueves 26 grados, va a estar nublado, a ratos parcial, yo diría en general nuboso. Nuboso también el viernes con 24 grados. El día sábado, nublado a parcial y una máxima de 26. El día domingo se vuelve a nublar, pero a fines del día, una máxima de 23 grados. Y atención el lunes, con bastante nubosidad, incluso baja la temperatura a unos 18, 19 grados. Por el momento hay posibilidad de precipitación muy débiles y escasas todavía entre lunes y martes, o alrededor del martes, todavía no está muy bien definido, de la próxima semana. Hoy, cielo despejado y bruma y una máxima de 26 grados. Buenas tardes. Atención a todos los automovilistas porque se dio a conocer el listado de vehículos con multas por circular en las vías exclusivas. Ahora, si tú quieres saber si justamente tiene una de estas multas, bueno, para eso ingresa a 24horas.cl, ahí va a encontrar justamente el formulario, pone su patente y va a saber si lo pillaron o no. 3 de la tarde y 32 minutos, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.
presentaba 24 tarde.